Y bien. Ya dije todo lo que pasó. No. Eso fue solo lo que quisiste contarme. Quiero saber cómo llegaste aquí. Te recuerdo que este lugar es una zona restringida, y sé reconocer cuando alguien me miente. Te daré una última oportunidad. Si mientes, lo sabré. Y cuando eso ocurra, te aseguro que desearás haber hablado desde el principio. Es una historia larga. Ya ha pasado cierto tiempo. No tenemos prisa. Empecemos por lo único que aún puedes recordar. Dime tu nombre y qué edad tienes. Me llamo Daniel Salazar. Tengo 22 años. Y mi historia, bueno, supongo que así fue como terminé en este lugar. Un sonido molesto me hizo volver en mí. Con dificultad abrí los ojos poco a poco, obteniendo una vista borrosa. Ese sonido de alarma es bastante molesto, pero funciona. Aún con el cuerpo pesado y movimientos torpes, extendí la mano hacia el celular en busca de silenciar aquel ruido insistente. Ni siquiera encendí la pantalla. Guiándome solo por el tacto, encontré el botón de volumen y apagué la alarma. Después, volví a recostarme. Quería volver a dormir, pero mis obligaciones me llamaban. Mis ojos pesaban demasiado y sentía una gran calma al dejarlos así. Creo que era el sueño hablando por mí. Una sensación bastante embriagadora si me preguntas. Aguanté la respiración hasta que ya no pude y abrí los ojos con el corazón latiendo fuertemente. Un pequeño truco para gente perezosa como yo. Honestamente no había dormido bien. Todo por una pesadilla que había tenido. No recordaba de qué trataba, pero últimamente se repetían con demasiada frecuencia. Y eso que normalmente no suelo soñar nada. O al menos no que recuerde. Solté un largo suspiro y, con esfuerzo, me levanté de la cama, estirando brazos y piernas. Tomé mi toalla de baño y aún con movimientos tambaleantes me dirigí a la ducha. El agua fría recorriendo mi rostro me fue despertando poco a poco. Aún así, el cuerpo seguía sintiéndose pesado, cargado de una fatiga intensa. La pereza era tal que me costaba reunir ánimos para hacer cualquier cosa. Creo que hoy será uno de esos días donde me siento insoportable. Por un momento incluso me replanteé si de verdad tenía que ir a trabajar. A veces me dan ganas de renunciar y tomarme un par de días. Quizás lo necesite. Al salir de la ducha terminé de vestirme y de preparar mis cosas para el trabajo. Noté que el celular emitía una tenue luz azul en los bordes, señal de que tenía notificaciones, así que lo desbloqueé. Había varios avisos. Notificaciones de publicaciones en Facebook. Basura. Mensajes de comunidades, más basura. Un aviso de noticias. Estados Unidos contra Irán. La misma basura de siempre. Al final, una notificación distinta. Un mensaje de mi madre. Decía que habían ido a visitar a una de mis tías. Supuse que habría ido con mi padre. También mencionaba que me había dejado el desayuno listo en la cocina y me deseaba suerte en el trabajo. Me limité a responder con un simple gracias y a pedirle que saludara a mi tía de mi parte. Ahora que lo pienso, ya han pasado un par de años desde la última vez que la vi, y ella no ha venido a visitarnos. Por lo general, es mi madre quien suele ir. Y no es para menos. Ella sale mucho, así que es rara la ocasión en la que alguien podría encontrarla aquí, en la casa. Quizás uno de estos días debería ir a visitarla. Me dirigí a la cocina para servirme el desayuno. Huevos revueltos con tocino y pan tostado. Aún estaban calientes, lo que indicaba que mis padres habían salido de casa hacía poco. Acompañé todo con una taza de café. Tomarlo por las mañanas siempre me produce una sensación de satisfacción y me da un poco más de energía. Me relaja bastante, sobre todo en estas épocas en las que el clima suele ser un poco frío. Encendí el televisor y comencé a desayunar. Estaba sintonizado en un canal de noticias. En la pantalla aparecía la hora. Apenas eran las 9 de la mañana y yo entraba a trabajar a las 12. Aún tenía tiempo de sobra para comer con calma. Normalmente no le presto atención a la televisión cuando la enciendo, y mucho menos a los noticieros. De hecho, rara vez me siento en el comedor. Casi siempre desayuno en mi cuarto o en la sala. Pero esa mañana fue distinto. Por alguna razón, me detuve a escuchar. Últimamente México se había convertido en un meme andante. Más inseguridad, asesinatos y tragedias de las habituales. Y, como siempre, todos culpaban al nuevo presidente. No era de extrañar.
Se supone que es el líder del país, y aún así parece un chiste. Como el típico profesor al que nadie respeta y del que todos se burlan, solo que a una escala mucho mayor. Esto no era un salón de clases, y él no dirigía a unos cuantos alumnos, sino a todo un país. De pronto, las noticias sobre asesinatos fueron interrumpidas por otro informe. El conflicto entre Estados Unidos e Irán. Algo había visto al respecto en redes sociales, pero nunca le presté demasiada atención. Buenos días. Seguimos con cobertura especial sobre la creciente tensión internacional. Tras días de conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, el mundo observa con preocupación las consecuencias de los recientes ataques. Fuentes militares han confirmado que Estados Unidos lanzó una serie de misiles de alta precisión que impactaron varios edificios estratégicos en Teherán. Horas después, un avión no tripulado arrojó lo que se ha descrito como un artefacto biológico experimental. Curiosamente, el arma no mostró efectos inmediatos. No hubo explosión, ni signos visibles de contaminación. El Pentágono declaró que se trató de una medida disuasiva. Sin embargo, algo ha cambiado en las últimas horas. En un giro alarmante, las autoridades de salud de Nuevo León han reportado que un ciudadano mexicano, que recientemente estuvo en Teherán como turista, fue internado en estado crítico tras presentar síntomas neurológicos severos a su regreso al país. Así es. Nos encontramos fuera del Hospital Metropolitano, donde un hombre identificado como Fernando G., de 36 años y originario de San Pedro, fue trasladado anoche en estado de confusión extrema, agresividad y deshidratación severa. Lo más inquietante es que, según informes internos, el paciente comenzó a convulsionar y atacó al personal médico, mordiéndole el rostro a uno de los camilleros. El área fue inmediatamente puesta en cuarentena. Fernando habría regresado a México hace apenas 2 días, en un vuelo con escala en Estambul y conexión directa a Monterrey. Autoridades ahora intentan rastrear a todos los pasajeros que viajaron con él. Lo que parecía ser un arma ineficaz, podría tratarse en realidad de un agente biológico de activación lenta, con potencial para provocar una crisis sanitaria de escala internacional. Se estima que la Secretaría de Salud y la Sedena vayan a activar protocolos de emergencia, pero aún no han dicho nada al respecto. Esta podría no ser solo una guerra entre naciones, sino el comienzo de algo mucho más peligroso. Todo eso me llevó de golpe a la pandemia de hace unos años. Si se trataba de algo infeccioso, lo más probable era que volvieran a declarar cuarentena. Y si la historia se repetía, sería una auténtica cagada. Aún tengo la sensación de que me arrebataron 2 años de mi vida. En fin, de cualquier modo tenía que ir al trabajo. Mientras el gobierno no dijera nada oficialmente, faltar porque sí solo significaría que me rebajarían un día de sueldo. Recogí mis cosas y limpié la mesa. Mientras lavaba los platos, unos maullidos se oían cerca. Eran mis gatas que probablemente tenían hambre. Tomé 2 tazones pequeños y los llené de croquetas. Salí al patio. Allí estaban, sentadas junto a la puerta, esperándome como si llevaran horas sin comer. Pero lo cierto es que son unas mañosas, así las quiero. Mi padre no quiere que estén dentro de la casa, así que suelen quedarse afuera, aunque casi nunca se alejan demasiado. Se la pasan dormidas y, cuando juegan, lo hacen siempre cerca de aquí. Por las tardes mi madre suele dejarlas entrar, pero no cambia mucho la cosa. Duermen, comen y vuelven a dormir. ¡Qué envidia! Dejé sus tazones en el suelo y comprobé que tuvieran agua suficiente para beber. Ni yo me cuido tanto. Volví a entrar a la casa y terminé de lavar los platos. Cuando acabé, fui a mi cuarto, tomé la mochila, agarré las llaves y salí. Caminé un par de cuadras hasta la parada de autobuses. El aire de la mañana aún era fresco y las calles se sentían extrañamente vacías. Para ser tan temprano, casi no había gente. Lo normal a esa hora era el ruido constante de los motores impacientes y el tráfico acumulándose poco a poco. Sin embargo, esa mañana todo parecía detenido, como si el vecindario todavía no despertara. Al llegar, me encontré completamente solo. Pasaron los minutos, lentos y pesados, hasta que cerca de media hora después el autobús apareció a lo lejos. Subí los escalones y me dirigí a los asientos del fondo. Siempre me ha gustado sentarme lejos de la gente. Supongo que ahí todo es más cómodo, o al menos más tranquilo. Me puse los audífonos y, por un momento, me perdí en mis pensamientos mientras observaba el paisaje deslizarse tras la ventanilla. Estaba cansado de mi trabajo. De la rutina. De repetir los mismos días una y otra vez.
Quería hacer algo distinto, sentirme vivo de verdad. En cambio, me sentía como un cadáver andante, atrapado en un bucle interminable y sin sentido. Me había alejado tanto de las pocas amistades que tenía que prácticamente vivía encerrado en mi casa. No hablaba ni salía con nadie. Si acaso interactuaba con el grupo del trabajo, y nada más. Fuera de eso, era una persona casi inexistente, sin vínculos, sin conexiones reales. Pero todo aquello era culpa mía, yo los alejé a todos. No tuve más remedio que soltar un suspiro largo y pesado. Como si ya no pudiera hacer nada al respecto. Aún era demasiado temprano para bombardearme la cabeza con estupideces. Presentía que sería un día largo, pero al menos hoy probablemente no tendríamos muchos clientes. Eso me alegraba. No tenía ganas de hacer absolutamente nada. No lo había mencionado, pero trabajo como cocinero. Yupi. Finalmente llegué a mi destino. Bajé del autobús y caminé unos cuantos metros hasta la plaza donde se encontraba el restaurante. Por suerte, no era un local muy grande, con espacio, tal vez, para menos de 100 comensales. Aún así, ese día no parecía que fuéramos a tener mucha gente. Aunque todavía era temprano, ya había personas recorriendo los pasillos, comprando ropa o accesorios, como si no tuvieran nada mejor que hacer que solo gastar dinero. A veces me gustaría estar en su lugar, solo deambulando, molestando a quienes sí les tocaba trabajar. Pero me tocó ser de la clase media, quizás en mi otra vida sí estuve de ese lado de la moneda. Entré al restaurante por una de las salidas de emergencia en la parte trasera y subí directamente al segundo piso, al área de empleados. Saqué mi uniforme y me cambié. Pantalón de cocina, filipina negra, zapatos antiderrapantes y cofia. Parecía que había pocos clientes, así que bajé para empezar a sacar los platillos pendientes. Saludé al reducido personal del turno de día. Estaba mi jefe, un completo imbécil que no hacía absolutamente nada. Jimena, una chica que llevaba un par de meses ahí. No hablábamos mucho, pero cumplía con su trabajo. Un chico nuevo cuyo nombre no lograba recordar. Y Eder. A él sí podía llamarlo amigo. Era con quien más conversaba y bromeaba, aunque su energía tan hiperactiva a veces llegaba a sofocarme. Lo opuesto a mí. Quizás por eso nos llevábamos bien. Fuera de eso es buena persona. Pasaron apenas un par de horas, que sentí más como minutos, cuando unos guardias entraron al restaurante y se acercaron a hablar con el gerente. Al principio no les prestamos mucha atención. Pensamos que solo querían comer o hacer alguna consulta. Después de todo, ¿qué más podrían necesitar en un restaurante? Sin embargo, pocos minutos después el gerente entró al área de cocina. Su expresión ya no era la misma. Tenía el rostro tenso, ligeramente preocupado. Fue entonces cuando supimos que algo no andaba bien. Al final, todo tenía que ver con la noticia de la mañana. El gobierno había tardado en emitir una orden de contingencia y ahora debíamos salir para ser revisados por personal autorizado. Mientras tanto, no podíamos regresar a casa hasta que evaluaran correctamente nuestros síntomas. Ni siquiera me dio tiempo de cambiarme. Tomé la mochila y salí del local junto con los demás. Desde afuera observé cómo desalojaban los comercios de la plaza. Clientes y empleados por igual eran guiados hacia el exterior y formados en filas ordenadas. El ambiente comenzaba a sentirse pesado. De pronto, mi celular empezó a sonar. Era mi madre. «Hola», Hijo, ¿estás bien? preguntó con la voz alterada. En las noticias acaban de emitir una alerta. Pidieron que no salgamos de nuestras casas y que permanezcamos resguardados. Al parecer hay una enfermedad contagiosa. «Sí, mamá, estoy bien. Algo vi esta mañana en los noticiarios, pero no pensé que la situación se fuera a agravar así. Nos acaban de sacar del trabajo y van a revisarnos». Si puedes, vete directo a casa y quédate ahí. Dijeron que van a resguardar las colonias para evitar que la gente salga. Ya enviaron patrullas por aquí, así que no podremos ir enseguida, pero iremos en cuanto podamos. «Me iré directo a casa, no te preocupes». Está bien, hijo. Ten mucho cuidado y no salgas. Nosotros iremos lo más pronto posible. Ustedes también cuídense. Avísenme si pasa cualquier cosa. Gracias, hijo. Cuídate mucho. Te quiero. Yo también te quiero, mamá. Terminé la llamada y me quedé pensando un momento, hasta que una voz me sacó de mi pequeño trance. ¿Tú qué crees que esté pasando? Preguntó Eder, mi amigo del trabajo. ¿No viste las noticias en la mañana? Soy del turno de día. ¿Cómo chingados las voy a ver? Te la pasas en el celular, mamón. Bueno, el punto es que puede que se esté desatando otra pandemia. Ay, no mames.
Por eso nos están revisando. Pero yo no pienso quedarme aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Me da flojera quedarme esperando a que revisen a todos. Quién sabe cuánto tiempo nos tengan aquí. ¿Y cómo planeas salir? Hay guardias por todos lados. Pero no hay policías. Mi madre me dijo que ya notificaron y que van a resguardar las colonias, dudo que también los centros comerciales. Y aunque lo hicieran aquí, tardarían. No creo que tengan suficiente personal. Además, solo hay unos cuantos guardias, podemos salir, pero no por las entradas principales. Eder guardó silencio unos segundos y luego asintió. Bueno, entonces te sigo. Vámonos. Nos fuimos alejando poco a poco de la multitud hasta llegar a la zona de los baños, donde había una puerta de emergencia. Nos detuvimos un instante para asegurarnos de que no hubiera nadie cerca y luego avanzamos por los pasillos hasta otra puerta que daba a las escaleras. Descendimos con cuidado, procurando no hacer ruido con el metal que crujía bajo nuestros pasos. Al abrir la puerta, logramos salir al piso inferior. Estábamos cada vez más cerca, pero aún seguíamos dentro de la plaza. Más adelante se encontraba una de las salidas, aunque esa área era exclusiva para proveedores y, como era de esperarse, había guardias vigilando la entrada. Sin embargo, ese no era nuestro camino. Giramos en dirección contraria y avanzamos hasta la zona de los contenedores de basura. Allí había una especie de barda que podríamos saltar. El verdadero problema era la caída, unos 4 o 5 metros de altura, quizá más. No lo suficiente como para matarte, pero sí como para romperte algo si salía mal. Ni de pendejo salto. Ahí te aviso cuando llegue a mi casa entonces. Respondí mientras sacaba un colchón viejo detrás de los contenedores de basura. No sabía que tiraban este tipo de cosas. Pensé que solo había bolsas de basura. Tiran de todo, pero estas cosas las dejan atrás de los contenedores, por eso no se ven tan fácilmente. Deberías venir a tirar la basura más seguido. Me acerqué a otro colchón. Ayúdame con este. Creo que vamos a necesitar más de uno. Entre los dos arrastramos los colchones y los lanzamos por encima de la barda. Por suerte cayeron juntos y no demasiado separados. Así había menos riesgo de caer mal y romperse algo. Nos miramos unos segundos, esperando a que alguno se animara primero. Si te mueres, regálame tus mandiles. Los míos ya están todos tiesos. Pendejo. La altura era, a lo mucho, de 2 pisos. No era la primera vez que hacía algo parecido, así que me lancé. Sentí el impacto al caer sobre el colchón, pero sabía que, de haber caído mal, fácilmente me habría roto una pierna. Me incorporé rápido y avancé hasta la carretera para ver si había gente o patrullas cerca. Espérame, güey. Gritó Eder. Unos segundos después cayó detrás de mí sin problemas. Todo se ve normal. No hay policías por aquí. Aunque probablemente no tarden en llegar, pero dudo que puedan controlar a tanta gente. A esta hora todos salen del trabajo y siempre hay un chingo de personas. Mejor me apuro. ¿Vas a tomar el camión? No. Va a haber mucho tráfico. Creo que llego más rápido caminando. Y no era mentira. A pie hacía como media hora. Yo voy a ver si tengo suerte y pasa rápido mi camión. Si no, tendré que tomar un taxi. Bueno, güey, nos vemos mañana. Va, nos vemos, respondí. Chocamos los puños y nos separamos, sin saber que esa sería la última vez que lo vería. Él tomaba su transporte en la acera de enfrente y vivíamos en direcciones opuestas, así que no había forma de acompañarnos. Yo solo tenía que caminar todo derecho por la acera hasta llegar a una especie de túnel. Desde ahí podría entrar a la colonia y dirigirme a casa. Podría tomar un autobús, pero prefiero evitar quedarme atrapado en el tráfico. Así que comencé a avanzar. Recuerdo haber visto un par de helicópteros sobrevolando la zona, algo que de por sí no era nada habitual. Algunas personas caminaban con la preocupación en sus rostros, otras no dejaban de hacer llamadas, y unas cuantas parecían no tener idea de lo que estaba ocurriendo. Dicho y hecho, las filas de carros parecían no tener fin. Apenas si lograban avanzar un par de metros, fue buena idea irme caminando. Continué avanzando por varios minutos hasta que, por fin, divisé el túnel. Y como era de esperarse, también estaba una fila de autos detenidos que bloqueaba el paso. Patrullas y ambulancias estaban estacionadas a los lados, junto a una especie de cabina improvisada. Afuera, varias personas formaban una fila. Al parecer, ahí estaban revisando a quienes querían pasar. Al principio pensé que sería la antialcohólica. Por lo que solo revisarían a los conductores, pero aún era muy temprano para eso. No me quedaba de otra más que cruzar por ahí.
No había forma de escabullirme. El espacio era demasiado estrecho como para que no me vieran. Era la única opción. Buscar un camino alterno significaría caminar durante horas. Así que avancé por la acera como si no pasara nada, esperando que los oficiales me ignoraran y siguieran con lo suyo. Al fin y al cabo, no iba en automóvil. No creí que me fueran a detener. O eso pensé estúpidamente. Joven, deténgase ahí, por favor. Me lleva la... Disculpe, pero voy a pedirle que se forme por allá. Señaló hacia un punto donde había 2 autos detenidos y unas 7 personas haciendo fila junto a otra que parecía tomarles la temperatura y anotar algunos datos. ¿Está todo bien?, pregunté. Sí, solo le tomarán algunos datos y podrá seguir su camino. No estoy borracho, vengo del trabajo y solo quiero irme a casa a descansar, pensé, aunque en realidad ni siquiera había trabajado mucho. Pero daba igual, lo único que quería era estar en casa. Todo este asunto me tenía nervioso. Sentía que estaban tomando medidas demasiado drásticas, y eso no me daba buena espina. Obedezca y fórmese en la fila, por favor. Antes de que pudiera responder con alguna queja, un grito desgarrador captó nuestra atención. Uno de los hombres que estaba formado en la fila se abalanzó de repente sobre una de las mujeres que tenía cerca e intentó morderla. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Uno de los oficiales reaccionó de inmediato e intentó separarlo, pero el hombre se giró con una violencia exagerada y lo mordió en el antebrazo arrancando con facilidad un pedazo de carne. El policía comenzó a gritar de dolor mientras se sujetaba la herida. La piel del sujeto estaba cubierta de manchas oscuras y su comportamiento era bastante agresivo, como un perro con rabia. Pero no hablaba ni gritaba, solo emitía quejidos bajos y gruñidos. Varios policías se lanzaron para inmovilizarlo, incluso lo golpearon, pero no parecía sentir dolor alguno. Seguía forcejeando, gruñendo, moviéndose como un animal acorralado. La mujer atacada continuaba gritando del dolor siendo presa del pánico, mientras sus manos apretaban su cuello. No sabía si era por el miedo o por el dolor, pero todo indicaba que había logrado morderla. Uno de los oficiales sacó su arma y lanzó una advertencia, exigiéndole al hombre que se detuviera o abriría fuego. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, otro sujeto se abalanzó sobre él y le clavó los dientes en el rostro, arrancándole la piel con tal facilidad que dejaba helado a cualquiera, tan solo de ver esa escena. Más personas comenzaron a salir de las cabinas, y todas se veían igual. Cubiertas de sangre, con la mirada perdida y emitiendo gruñidos mientras avanzaban hacia nosotros. Los oficiales que aún permanecían de pie comenzaron a disparar, y de inmediato la gente que estaba dentro de sus autos, así como quienes seguían formados, empezaron a huir en todas direcciones. Gritos. Disparos. Sentía el terror en el aire. Y un gran escalofrío recorriendo mi espalda, era el miedo. Corrí por puro instinto mientras la desesperación me invadía por completo. Al principio sentí las piernas pesadas y débiles como en los sueños cuando intentas huir de algo o alguien. Pero vivirlo en persona era más aterrador. Aunque la sensación me duró apenas unos segundos hasta que recobré la movilidad y seguí avanzando. Al hacerlo, giré la cabeza por encima del hombro y vi el infierno desatándose detrás de mí. Los disparos no los detenían, no parecían sentir dolor alguno. Pude jurar que uno de ellos me miró fijamente, como si aún fuera consciente de lo que hacía. No quería quedarme a averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Seguí corriendo tan rápido como pude hasta lograr salir del túnel. Entré a la colonia y no me detuve. No miré atrás, corrí con desesperación hasta que el aire comenzó a faltarme. Ya no escuchaba gritos ni disparos, pero aún así seguí avanzando, incapaz de detenerme. Tras varias cuadras más, me apoyé en un muro de concreto para recuperar el aire. ¿Qué mierda estaba pasando? Mi cuerpo temblaba sin control. Creo que era por el impacto de lo que había visto. Nunca había presenciado a alguien disparar contra otra persona, y mucho menos a alguien comportarse de esa forma. Intenté respirar despacio, pero mi corazón seguía golpeando con fuerza contra el pecho. Miré a mi alrededor. Las calles estaban desiertas, envueltas en un silencio inquietante. Solo veía aquellas luces encendidas a través de las ventanas en los hogares, pero nada más. El cielo comenzaba a oscurecer y solo me faltaban unas cuantas cuadras para llegar a casa, así que me apresuré. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado para que ya estuviese oscureciendo. Podría jurar que no ha pasado ni una hora desde que salí de la plaza. Era muy extraño, en el camino no vi a nadie. Todo estaba muy tranquilo y en silencio. Solo escuchaba los pasos que daba y mi propia respiración al avanzar.
Cuando por fin llegué a casa, una oleada de alivio me recorrió el cuerpo. Dejé caer la mochila en el suelo y me recosté un momento en el sillón, intentando asimilar lo que acababa de pasar. No sabía qué me ocurría, pero me sentía en shock. Todo había sucedido tan rápido que mi mente aún lo procesaba como algo que nunca pasó, casi como un mal sueño. Para tranquilizarme, me levanté y fui a darme una ducha. Bajo la regadera, con el agua cayendo sobre mi cuerpo, solo podía pensar en una cosa: mis padres. La preocupación empezó a crecer en mi pecho. Debería llamarles, pensé. Salí de la ducha y me puse ropa cómoda para estar en casa. Aseguré bien puertas y ventanas, comprobándolas más de una vez, y luego fui a la cocina. Preparé algo sencillo para cenar y encendí el televisor. Mientras comía, intenté llamar de nuevo a mis padres. Nadie respondió. Esa ausencia de respuesta me inquietó más de lo que quería admitir. Son las 7:46 de la tarde y actualizamos la información sobre el caso confirmado de infección biológica en Monterrey. Autoridades federales han elevado el nivel de alerta a fase 2, tras detectarse al menos 12 nuevos casos con síntomas similares en clínicas de Nuevo León y Coahuila. Lo que comenzó como un caso aislado ahora muestra señales claras de propagación comunitaria. Los pacientes presentan fiebre alta, rigidez muscular, confusión extrema y, en fases avanzadas, comportamiento agresivo y pérdida total del habla. La Secretaría de Salud, en conjunto con el Ejército Mexicano, ha desplegado zonas de aislamiento en 4 hospitales, mientras cierra temporalmente las escuelas y centros comerciales de Monterrey y su zona metropolitana. Ya hay reportes no confirmados de casos sospechosos en Puebla y el Estado de México. El gobierno se prepara para una posible fase de cuarentena nacional si los contagios continúan. Reiteramos, el virus no ha sido confirmado como de origen natural. Hasta ahora, todo indica que fue liberado en Irán durante un conflicto militar reciente y llegó al país a través de un turista mexicano que ya ha fallecido. Volveremos con más información tan pronto como sea posible. Este noticiario permanecerá transmitiendo mientras la red lo permita. No salga, no confíe en nadie que presente síntomas, y sobre todo, mantenga la calma. ¿Cómo mierda pudo propagarse tan rápido? Nadie parecía saber realmente qué estaba pasando. Lo más inteligente que lograban decirnos era que nos resguardáramos en nuestras casas y que, si veíamos a personas comportarse de manera extraña, no nos acercáramos y lo reportáramos a las autoridades. Prometían que en los próximos días darían más indicaciones y nos pedían mantenernos atentos. Una estupidez. Si esto era un problema a nivel mundial, estábamos jodidos. Apagué el televisor y fui directo a mi habitación. Me recosté en la cama y, mientras miraba el techo, mis pensamientos regresaban una y otra vez a mis padres. Estaba realmente preocupado. No contestaban mis llamadas y eso me inquietaba más de lo que me gustaría. Tomé el celular y entré a redes sociales. Ahí todo era peor. Vídeos y publicaciones mostraban lo que estaba ocurriendo. Gente atacando a otras personas sin razón aparente en calles y centros comerciales. Algunos incluso hacían transmisiones en vivo, como si todo fuera parte de un juego. Desde otros países, donde la infección aún no llegaba, había personas burlándose de la situación creyendo que todo era parte de un montaje. Recuerdo una transmisión en particular. Era de un influencer que grababa a la gente infectada desde muy cerca. Estaba dentro de un centro comercial. Cuando varios de ellos aparecieron, la gente comenzó a correr, todos, menos él. Seguía grabando, intentando capturar cada detalle. La gente hace verdaderas estupideces por unos segundos de fama. 2 infectados lo interceptaron sin que se diera cuenta. Los vi cuando cambió a la cámara frontal. El celular cayó de golpe al suelo. Se escucharon gritos, gruñidos, y segundos después, la transmisión se cortó. Todo aquello me dio miedo. No sabía qué hacer. Seguí llamando a mis padres, pero solo me mandaba al buzón. No me quedaba más que esperar y confiar en que estuvieran a salvo. Encendí el televisor, pero era más de lo mismo. Imágenes de caos, advertencias repetidas, información que ya conocía. Comencé a desesperarme al no saber qué es lo que estaba sucediendo. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Todo estaba en silencio, totalmente quieto, como si el mundo se hubiera detenido. Casi como si estuviera completamente solo. Intenté respirar con calma para tranquilizarme. En mi situación actual, no podía hacer mucho más. Me tumbé en la cama y me puse los audífonos, buscando distraerme con algo de música.
aislando por completo el sonido externo. No creía que pudiera dormir esa noche, pero al menos esperaba que para mañana, las cosas estuvieran mejor.